Dios te bendiga en forma especial. Es un momento en el cual podemos darnos cuenta de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros. Gloria a Dios. Mi nombre es Jorge Alberto y hoy quiero hablar sobre Jesucristo, el cual es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1. Y el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? La autoridad de la Biblia. Gloria a Dios. La autoridad de la Biblia. La autoridad que tiene la Biblia. Sabemos que la palabra, la escritura, es un libro inspirado por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para la buena obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mis santos hermanos y amigos que me están oyendo en este instante maravilloso. Básicamente, la Biblia como un argumento específico de que es la palabra de Dios en su total expresión. O sea, la Biblia es la palabra de Dios con total seguridad. La Biblia es la misma palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios en forma parcial, sino que la Biblia es la palabra de Dios en forma radical. La palabra de Dios en forma radical. Que Dios nos ha regalado su palabra para salvarnos, y en ella hay poder, potencia y autoridad para que el hombre alcance la vida eterna. Esto es lo que quiero que hoy nosotros estemos analizando, y en este análisis vamos a tocar 3 puntos principales, como gloria a Jesús. Inspiración divina. La Biblia te guía y te enseña, y no puede ser cambiada ni relativizada. La Biblia es palabra de Dios porque el tema es la autoridad de la Biblia. La inspiración divina. Dice la Biblia que los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento fueron profetas inspirados por el Espíritu Santo para hablar palabra de Dios al pueblo, a fin de que el pueblo alcanzara salvación. Ahora quiero traer este argumento con este tema poderoso que es la autoridad de la Biblia. ¿Cuál es el argumento que quiero traer a colección en este instante? Bueno, que si nos vamos a la historia, vemos que los profetas de Dios, la mayoría, dice la Escritura, que murieron en Jerusalén. Una ocasión Jesús le dijo: ay Jerusalén, ay de ti Jerusalén, porque tú apedreas a los profetas y maltratas a los que te son enviados. Pero de cierto os digo que si cualquier otro lugar se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Jerusalén, ciertamente ellos habían recibido el poder y la palabra, pero ellos no recibían ni el poder ni la palabra, y lo que hacían con los profetas era que los mataban. Y esto es uno de los principales argumentos por los cuales la Biblia es la palabra de Dios, porque la inspiración divina que recibían los profetas, muchas veces en contra de su propia voluntad. La Biblia dice que Jeremías le dijo en una ocasión al Señor: Señor, no quiero profetizar, ya no quiero hablar tu palabra. Pero dice la Escritura que sentía dentro de él un fuego y un poder tan grande que no dejaba que él se quedara en silencio, sino que tenía que seguir predicando, seguir pregonando, seguir con firmeza, seguir adelante haciendo la obra de Dios a pesar de las persecuciones, a pesar de las cárceles. Sí, Jeremías el profeta muchas veces sufrió maltrato, sufrió persecuciones y sufrió cárceles. No porque él quería, sino porque Dios lo había enviado con ese propósito y él tenía que obedecer, cumpliendo el llamamiento y al mandato por el cual él había sido ejerciendo, o sea, por el cual él estaba ejerciendo, básicamente.
Entonces, eso es una de las evidencias de que la palabra de Dios es una palabra inspirada. Tan inspirada es que la historia está registrada, gloria a Dios, que cuando el pueblo de Dios entró en cautiverio, fueron avisados por Jeremías. Jeremías los avisó de que vendría el cautiverio. Jeremías les dijo que ellos iban a estar en cautiverio si ellos no se arrepentían, porque ciertamente el pueblo de Babilonia los iba a llevar cautivos. Ellos fueron cautivos después que se cumplieron las palabras de Jeremías, habiendo el pueblo ignorado la palabra de Jeremías y masacrado y maltratado a Jeremías. Abusaron de él. O sea, eso es una verdad radical que te da a entender que ellos no se lo inventaron. Los profetas, la mayoría que fueron apedreados, ellos no se inventaron esa palabra. Más bien, la palabra que ellos predicaban, la predicaban en contra de su voluntad. Jonás fue un hombre enviado por Dios. O sea, Dios lo envió y él no quiso ir. ¿Qué pasó con Jonás? Tomó una embarcación, fue a otro lugar, y aún yendo él a otro lugar, ¿qué pasó con él? Dios hizo con él una señal, y el pez que lo agarró en el mar, después que lo lanzaron, cuando él tomó un pasaje en una embarcación a otro lugar, lo lanzaron al mar y un pez lo agarra y él dura 3 días en el vientre del pez. Luego él se arrepiente el tercer día. ¿Y qué pasó? El pez lo vomitó. Cuando el pez lo vomita, justamente lo vomitó en el lugar donde él tenía que predicar. Dios mismo permite que el pez lo vomite en ese lugar. Sucede que en ese lugar tenían una creencia. Ellos tenían una teoría, algo que ninguno podía evidenciar, pero ellos tenían esa creencia como personas que creen en la magia y las adivinaciones. Que ellos creían que cada cierto tiempo venía alguien que les hacía, les revelaba algo que se cumplía, sea lo que sea, eso se cumplía, y ese hombre lo vomitaba un pez. Entonces ellos perciben que el hombre lo vomitó un pez y ven que el hombre está diciendo: arrepiéntanse y conviértanse a Jehová, o si no su ciudad será destruida. Básicamente este fue el mensaje de Jonás, y dice la escritura que todos se arrepintieron. Ahora, después que él predica ese mensaje, él dice la escritura que se entristeció en gran manera porque eso era un pueblo sanguinario. Él no quería llevarle el mensaje a personas sanguinarias porque él entendía que merecían el juicio de Dios. Ahora, Dios tenía otro plan y era de darle una lección al profeta Jonás. Y el profeta Jonás recibió esa lección y tuvo que obedecer al Señor. Otro de los que tuvieron que obedecer al Señor fue claramente el apóstol Pablo. La palabra del apóstol Pablo, que están escritas en el Nuevo Testamento, no debemos ni decir dijo el apóstol Pablo, sino dice la escritura. ¿Dice qué? Dice la palabra de Dios. La palabra de los profetas, la palabra de los apóstoles es considerada palabra de Dios porque fue palabra inspirada por Dios, escrita por hombres que sufrieron el martirio y llevaron esa palabra sobre su espalda en contra de su voluntad. Y sigo argumentando, sí, porque Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan con cada uno de ustedes que están ahí. Contigo Dios tiene un plan, contigo Dios tiene un propósito, contigo Dios quiere hacer una obra maravillosa. Tienes que saberlo, porque la fe de esos hombres fue respaldada y esa fe no fue en vano. El mismo Dios usó a esos hombres con un objetivo específico. Por eso era que ellos discutían la escritura. Los fariseos, ¿quiénes? Discutían con Cristo Jesús y discutían las sagradas escrituras, llamadas sagradas porque fueron dadas a Moisés, leyes que el pueblo de Israel no tenía, solo tenía la fe de Abraham, porque esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en él serían benditas las naciones, o sea, que él sería padre de multitudes, y esta promesa Dios la cumple claramente en el pueblo de Israel. Y luego que los saca de Egipto, entonces les dio aquel regalo que fue su palabra. Palabra que ellos mismos luego despreciaron y menospreciaron. Déjame darte una enseñanza del día de hoy. Y es que la palabra de Dios
no debemos tomarla como cualquier cosa, no debemos menospreciarla. De hecho, mientras más grande tú pienses que es Dios, mayor fe tendrá y mayor bendición será en ti la palabra del Señor. Mientras más grande tú consideres que es tu Señor, más poder será en ti y mayor fe tendrá, y en verdad podrá experimentar la gloria de Dios en este tiempo, porque es un tiempo donde tenemos que afirmarnos, cambiarnos de dirección y direccionarnos a Cristo Jesús. Saber que el mundo se perderá, el mundo perecerá, las almas, las personas serán condenadas, porque que está en la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No fue que Dios quiso condenarlo, fue que ellos decidieron la muerte porque no quisieron dejar sus malos deseos y su pecaminosidad. Por eso la divinidad se apartó de ellos. Y ahí está la inspiración divina demostrada en cada profecía que se ha cumplido paso a paso en este tiempo. Cada profecía que se ha cumplido paso a paso en este tiempo. Jesús dijo en Mateo 24 que en los posteros tiempos habrían guerra, habrían rumores de guerra, habrían pestilencia, habrían terremotos, y esto está sucediendo en los posteros tiempos. Estos serán señales de que ya el fin está muy cerca. Gloria a Dios. También hay profecías sobre un nuevo gobierno. Dice la Escritura que aquel anticristo, o sea, el supuesto Mesías que se manifestará, dirá a todos que tendrán que marcarse, y sin esa marca no podrán comprar ni podrán vender. Esto se llama un sello, el sello de la bestia, lo cual gobernará el mundo, y Dios le dará poder, y le dará poder para dar vida y para quitar la vida. Le dará poder para hacer milagros, poder para hacer señales. Porque dice la Escritura, a los que no quisieron creer en la verdad, Dios les envió y les enviará un espíritu engañador para que crean en la mentira. A los que no quisieron creer en la verdad, Dios los hará creer en la mentira. Básicamente, lo que quisieron endurecer su corazón, Dios mismo los entregará. Dice la Biblia que, gloria a Dios, en el libro de Primera de Corintios, que lo que quisieron apartarse del bien, alabado sea el nombre de Cristo, lo que no decidieron seguir a Cristo, ellos fueron entregados a sus pasiones, a los de pensamientos, a los deseos de su pensamiento, a su carne y a su concupiscencia. Fueron entregados. ¿Qué significa que fueron entregados? A sus pasiones y deseos, que el mismo Dios permitió que se desenfrenen con el objetivo de condenarlos, porque no quisieron creer en la única verdad que perfecciona y santifica, la cual es la palabra de Dios. Hoy te digo que hay una oportunidad para ti de confiar, creer en la palabra de Cristo y arrepentirte, convertirte a Cristo Jesús, porque su plan no es condenarte, sino darte una salvación eterna, una vida y una libertad. Su objetivo es hacerte salvo. Su objetivo es limpiarte. Su objetivo es salvarte. Su objetivo es perdonar tus pecados y salvar tu alma. Y hablamos sobre la inspiración divina. Cada palabra que nosotros hablamos por fe es palabra de Dios y es inspiración divina, o viceversa. Es inspiración divina y es palabra de Dios. Te lo digo claramente para que luego no diga no tengo excusa. No tendremos excusa realmente, sino que haremos nosotros lo que queramos, pero seremos juzgados por aquellas cosas. Bien, la Biblia te guía, te enseña, la Biblia te restaura, la Biblia te fortalece, la Biblia te direcciona hacia el camino correcto, la Biblia te direcciona a la vida eterna. La palabra de Dios te perfecciona.
La palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para cambiar tus pensamientos, útil para enseñarte. La Biblia es totalmente perfecta porque la palabra de Dios es irrevocable e indiscutiblemente alcanzarás salvación si te aferras a la palabra de Dios. Te aferras a la palabra de Dios como tu fuente de salvación. Cree que Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvar tu alma. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa cambiarte tus pensamientos a los pensamientos de Cristo, cambiar tu mente a la mente de Cristo, nacer de nuevo, ser limpiado, ser bautizado en agua por un arrepentimiento y perdón de pecados para ser santificado en la sangre de Cristo, que fue un cordero limpio entregado a nosotros en sacrificio vivo para salvar nuestras almas del pecado. Cristo, el Hijo de Dios, lo más preciado de Dios, que fue entregado por nosotros, mostrando así Dios que es necesario que el hombre sea humilde, es necesario que el hombre se humille, es necesario que el hombre haga los pasos que hizo Cristo, que se humilló hasta lo sumo, y por eso Dios lo exaltó, y por eso también aprendió la obediencia, según lo que dice la Biblia. Por esa misma razón, la palabra de Dios no puede ser revocada. La palabra de Dios no puede ser cambiada. La palabra de Dios permanece firme. La palabra de Dios permanece vigente. La palabra de Dios permanece evidente. La palabra de Dios permanece contigo y conmigo todavía en este tiempo. Porque no es que nosotros tenemos la fuerza para dar nuestra vida por la Biblia, por la Escritura, por la fe, sino que Dios mismo nos da esa convicción porque nos da poder y nos da un Espíritu Santo para poder hablar con autoridad, y no nuestra palabra, sino su palabra por su poder y gloria, para que las personas puedan ver y presenciar y alcanzar la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Te digo que la palabra de Dios es suficiente, es perfecta para dirigirnos. La palabra de Dios es más que suficiente y perfecta para dirigirnos hacia la santidad, para dirigirnos hacia el reino de los cielos. Creamos en esa divinidad, creamos en esa verdad, creamos que somos creación. Volvamos atrás y busquemos a Cristo Jesús, que es la verdad, es el camino y la vida. Bien, porque el desenfreno no es bueno, aunque en un momento parece bueno, pero el desenfreno no es bueno. La pecaminosidad no es buena, la lujuria no es buena, o sea, la perversión no es buena. Tarde o temprano el hombre debe conocer y entender que sus pecados lo condenarán o su arrepentimiento lo salvará. Una de dos: o tus pecados te condenan, o tu arrepentimiento y tu cambio te salvan para una perfección. Porque las cosas buenas hoy son llamadas malas, porque así es la naturaleza del ser humano. Pero Cristo quiere darte una naturaleza distinta. Acércate a la palabra de Dios. Hoy el tema fue la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia es total. La autoridad de la Biblia es potente. La autoridad de la Biblia es prudente. La autoridad de la Biblia, muestra que verdaderamente Cristo está vivo y que Cristo tiene poder para salvar tu alma, para liberarte, para sanarte de enfermedades, para protegerte en momentos de dificultad. Verdaderamente, la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para la buena obra, para enseñar y para redarguir. Por eso hay que tener autoridad. Por eso la palabra de Dios es necesario hablarla con autoridad. Es necesario hablarla con fe, porque
son últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde el que quiera hacer el bien inevitablemente será perseguido. No porque la gente quiera perseguirte por hacer el bien, sino porque las tinieblas gobiernan a las personas que no se arrepienten de corazón y se conviertan a Jesucristo. Es una palabra verdadera, una palabra eterna, una palabra viva, una palabra santa, una palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Te hablaría sobre la historia de Martín Lutero, un hombre que defendió su principio hasta el fin, hasta el día de su muerte. Pero en realidad hablarte sobre Martín Lutero sería añadir, porque ya te hablé sobre los santos apóstoles y profetas que también sufrieron por causa de esta verdad que defendieron. Dice la Biblia: los perdidos serán incontables como la arena del mar, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios te hace salvo y te hace libre. Por algo dice: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Búscalo, que eso también está en nuestra bandera nacional. La verdad, la palabra de Dios. Tómalo en serio porque es algo serio. Tómalo en serio porque es algo verdadero. Quiero hacer esta última anécdota, y esto es sabiduría. La palabra dice en el libro de Eclesiastés, escribió el sabio Salomón, que cada persona tiene un tiempo y las generaciones tienen un tiempo establecido. Las cosas tienen un tiempo establecido. Esta generación pasará. Y dice: el que piensa en la muerte es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque ve más allá. La muerte tarde o temprano llegará. La niñez pasa, la juventud pasa, y luego llega la vejez, y la vejez también pasa. Esta vida pasa y esta generación. Nosotros somos una generación que pasará. Tenemos un momento en el cual tenemos fuerza y tenemos un momento en el cual tenemos debilidades. Pero si nosotros creemos en la palabra del Señor, en verdad, nosotros estaremos firmes para una nueva patria, una patria eterna, una patria celestial, una patria sublime, por la fe en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición y que tú puedas confiar en la palabra de Dios, creer, no por obligación, sino porque tu fe te lleve a aceptar a Cristo, a arrepentirte de tus pecados, pero más bien leer la palabra de Dios, leer la Escritura. Aquí está la Biblia. Leo la Biblia, obviamente leo la Biblia, porque si no, no enseñara la Biblia. Pero lee la Biblia, o sea, lee la Escritura, lee las Escrituras, aunque sea por hobby, léela, que tú vas a conocer la verdad de Dios y la autoridad de la Biblia, que es palabra de Dios. Obviamente, autoridad de Dios, porque es palabra de un Dios omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados. Pásala bien.